¿Qué tal, amigos? Tengo hoy aquí sentada conmigo una mujer absolutamente maravillosa, además cerquita de mis afectos, y ahorita les cuento por qué, una realizadora documentalista que va, digamos, a enriquecer esta serie, El poder de las mujeres, que tenemos aquí en nuestro blog. Martica, ¿cómo estás? Hola Liliana, muchas gracias por esta invitación, me alegra muchísimo estar aquí contigo. Pues te digo que se me pone la piel de gallina y voy a empezar por esa historia, y es que ella llega y me saluda y pues yo realmente nunca pensé que me conociera tanto, y me dice: yo fui compañera, amiguita de tu hermana Jackie. Y le dije: ¿cómo? Y mi hermanita Jackie se murió cuando tenía 17 años, una enfermedad que le dio. Ella estaba de viaje y se murió en Suiza, sorpresivamente, y la llevamos en nuestros afectos y en nuestro corazón desde entonces, pero no tenía ni idea que esta famosa mujer, esta fabulosa mujer, era tan cercana a Jacqueline. Entonces ahora sí que la siento como más de mi corazón. Después de este preámbulo, que me dan ganas como hasta de llorar, ¿por qué invitamos a Marta Hincapié Uribe? Porque es una realizadora documentalista que es realmente muy reconocida. También la conozco desde chiquitica porque trabajaba y hacía documentales con un famoso realizador nuestro que se llamaba Chiqui Arredondo. Chiqui Arredondo. Pues estabas muy chiquitú. Estaba muy chiquita. Estabas muy chiquita tú. Y todos estos años ha realizado documentales muy reconocidos y muy premiados. Y es hija de otra mujer también muy valiosa que adoramos, violentóloga, esa palabra. Esa palabra, ¿cierto? Que es tan grande. Una mujer obsesionada por desentrañar las raíces de la violencia de este país desde el siglo XIX. Pero yo recuerdo haber estado en conferencias, muchas conferencias de ella, y ella decía: es que yo soy violentóloga, o sea, violentóloga porque estudió la violencia para entenderla y poder llegar a la paz. Exacto. Hermosa, hermosa. Exacto. Danos el nombre de tu madre. María Teresa Uribe. María Teresa Uribe. María Teresa Uribe, casada con un señor muy importante también de nuestra ciudad, Hincapié. O sea, tú tienes unos apellidos. ¿Tu padre se llamaba? Guillermo Hincapié, alcalde. Él fue alcalde. Alcalde de Medellín, sí. O sea, inclusive un combinado ahí bien especial. ¿Tu mamá era socióloga? Era socióloga. ¿Socióloga? Sí. Con un alcalde político, el conservador, ella muy libre pensadora, y tenemos aquí un retoño precioso que nos dejó. Vamos a hablar de esa realización tuya que empezó. ¿Cuándo nació en ti esas ganas de fotografiar la realidad? ¿Con Chiqui fue? Pues es que mira, yo estudié Derecho primero en la Universidad de Antioquia y terminé, no ejercí, pero cuando estaba terminando, y una cosa muy extraña, hice mi tesis de grado, se llamó Los derechos de autor en el cine. No me preguntes por qué. Y coincidió exactamente que conocí a Víctor Gaviria, acababan de rodar Rodrigo Bueno Futuro. Entonces en ese momento, cuando los conocí, cambió absolutamente el rumbo de mi existencia. O sea, conocer a Chiqui, conocer a Víctor Gaviria y conocer pues todo ese grupo de gente y de cineastas que estaban haciendo pues películas en esta ciudad, hace que yo empiece a estudiar comunicación social en la Universidad de Antioquia. Y durante ese periodo, pues, y conociéndolos y trabajando con ellos, pues empiezo a trabajar con la imagen y con lo real, digamos, con la no ficción, digamos, con la realidad. Éramos más cronistas, creo yo, porque yo después ya me voy a vivir afuera muchos años, estudio cine fuera, vivo 10 años fuera, y es realmente como el momento en que me encuentro con el cine y una mirada propia. Bueno, entonces una abogada que me parece que ese derecho sirve y es una muy buena base. Después estudias comunicación social y te dedicas a fotografiar esa realidad nuestra que es tan dura. Inclusive recuerdo los documentales con los indígenas, ¿cierto? Ustedes se iban a vivir allá y permanecían con ellos, pero tenías un ojo muy especial, o sea, y tienes un ojo muy especial, y que seguramente desde pequeñita y la educación con tu papá y tu mamá te ayudaron, me imagino, que a desarrollar esa visión y esa mirada, esa capacidad de ver más al otro. Y sobre todo una época, Liliana, muy dura y muy difícil. Nos tocó vivir una guerra muy dolorosa en esta ciudad,
la realidad de este país. Justo cuando estaba estudiando Derecho pasó lo de el Palacio de Justicia. Entonces son cosas como muy fuertes que te dan como una cierta sensibilidad por mirar lo que te rodea y por contar eso que está sucediendo desde tu punto de vista. Entonces yo creo que se confabularon muchas cosas, una amistad maravillosa con Víctor y con Chiqui, un desencanto muy grande con el derecho y con la realidad de este país, un gran interés, pero ya no un interés como el que tenía mi mamá desde las ciencias humanas y de las ciencias sociales, como una intelectual o como una académica rigurosa, sino desde otro lugar, digamos, desde el arte o desde la imagen o desde los ejercicios de representación cinematográfica. Entonces fue muy bonito, que era tener una madre que tenía esa profundización, pero que al mismo tiempo yo quería hablar de eso mismo, pero desde otro lugar. Esto fue, yo creo que lo que me impulsó, y no he podido parar, porque es una pulsión de vida muy fuerte que hace que estés ahí permanentemente queriendo contar historias, mirando lo que tienes alrededor, dándole la vuelta, digamos. Bueno, has recibido muchos reconocimientos y premios. Hablemos de Las razones del lobo. Cuéntanos cómo se gestó, cómo fue la realización y cómo se siente uno cuando de verdad hay reconocimiento por el trabajo que se hace. Mira, Liliana, uno a veces cree que un documental tiene que venir de un tema como grandilocuente, como una gran historia. Y uno a veces tiene que poner mucho cuidado porque muchas veces las grandes historias se detonan, digamos, de una evocación involuntaria, como fue lo que me pasó a mí en las plenas negociaciones de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC en Cuba. Me acuerdo que estábamos precisamente en el día de la dejación de armas. Yo tengo un recuerdo de infancia en un club social de la élite de Medellín, precisamente porque yo iba a la casa de mis padres en un trancón, en un taco tremendo, y ese fue un recuerdo como de indiferencia en mi infancia. Me pareció muy curioso cómo yo había atado o unido esos dos eventos, uno de una gran intolerancia y una gran polarización en el país, lo que estábamos viviendo históricamente, y una historia particular, personal, familiar, en un lugar de privilegio de esta ciudad. Entonces Las razones del lobo, para resumirte, son los recuerdos de infancia y los recuerdos familiares de una familia muy sui generis, en un lugar muy sui generis como es un club social de la élite de Medellín. Intento hacer un retrato de la violencia del país en los últimos 50 años. Una película muy radical en su forma cinematográfica, muy arriesgada, o sea, no es habitual hacer este tipo de narraciones, y nunca pensé, Liliana, que esa pieza pudiera llegar donde llegó, porque yo la hice sin ceder, y además sin ceder al espectador, digamos, maneras fáciles narrativas, ni formas habituales, y entonces la primera sorprendida fui yo. Mi mamá me decía que llegaría la revolución. Desde entonces yo la esperaba con miedo y el pueblo con esperanza. Se decía que los barrios populares eran nidos de sicarios, que había que fumigar las comunas de Medellín, que ahí no había muerto malo. Entonces esta pieza es una pieza de corte, atraviesa el yo, digamos, de corte muy personal, pero al mismo tiempo yo pienso que puede ser muy universal en el sentido de que a través de eso habla de algo superior, es decir, habla de lo que sí hemos vivido todos en Colombia de alguna manera, que es pues la violencia de este país que nos ha tocado
de maneras muy distintas, ¿no? Muy distintas, y mi gran pregunta también, y mi gran preocupación es dejar como ese interrogante a ese silencio y a esa indiferencia de la élite paisa frente a una realidad del país muy dura y frente a una ciudad que se ha transformado mucho y que está muy dolida y que tiene muchos muertos. Y me parecía que en ese momento era muy importante, y ha sido muy importante justamente por la Comisión de la Verdad. Claro, claro, pero además porque seguimos viviendo una violencia, si mi memoria no me falla, desde que yo nací, ¿cierto? Y todavía la tenemos, pues todavía la vivimos, ¿no? A pesar de todos los pactos de paz que se hacen, ¿cierto? Tenemos que transformarnos. Totalmente. Ese granito de arena que ponen los documentalistas, que ponen, digamos, películas como las de Víctor Gaviria, como las de Laura Mora, ¿cierto? Sí. Que son granitos de arena que me parecen muy importantes porque nos van despertando y nos van concientizando. Totalmente, totalmente. ¿Habrá un cambio un día de estos? Ojalá. Tiene que haber. Yo pienso que sí, pues que por lo menos estamos interesados en saber qué nos pasó y por qué nos pasó. Y de todas maneras el cine, Liliana, es un espejo que se nos pone de frente, y es un espejo que por lo general no queremos ver, ¿cierto? Claro, porque claro, no queremos ver eso que somos y que hemos sido, y que muchas veces no queremos, no queremos mirar para allá. Claro, ¿no? Como los caballos que van caminando hacia adelante y no miran hacia los lados. Muy bien. Hablemos de esa Martica del común y corriente, o sea, tomaste la decisión de no ser mamá. Sí, porque, bueno, yo tengo una hermana, pero hija de una madre que, aunque tuvo 3 hijos y le tocó ser una mujer en medio de su autonomía, de su inteligencia y de su rebeldía, ser una señora y una mamá y una esposa, y lo hizo muy bien. Muy bien. Pero yo sí, de alguna manera, sentí ese sufrimiento de esa madre que también quiso ser otra cosa y que eligió otra y también fue muy feliz, pero yo creo que esas hijas de esas madres que fueron muy tradicionales, de alguna manera vivimos a través de ellas otras formas de explorar el mundo, de relacionarnos con las parejas y de decidir si tener hijos o no tener hijos. Y otra de las circunstancias que yo creo que influyó mucho a esa decisión es que viví muchos años por fuera, y esa decisión de tener hijos cuando estás por fuera y cuando tienes que viajar y tienes que trabajar en todas partes, lo pospones, y yo creo que lo pospones adrede, y es porque no lo pones en un punto privilegiado en tu vida. Entonces es como una balanza, que eso que es para ti lo más importante de la vida. Seguro que si hubiera tenido hijos, hubiera dicho, esto es lo más importante que me ha pasado en la vida, pero no siento, digamos, esa frustración. Porque no era un propósito que tuviera. Exacto, exacto. O sea, sí. Yo soy mamá, te digo, sin haberlo pensado ni planeado mucho. No, o sea, se me aparecieron ese par de muchachos. No se piensa, yo creo que el que piensa no tiene, porque traer hijos a este mundo no es fácil. Es muy complejo, y sobre todo en estas profesiones nuestras, en estos oficios que trabajamos, pensamos y estamos en el oficio 24/7. Entonces, ya te contaré un día de estos que ser mamá, directora de televisión con una empresa, fue complejísimo. Claro. Que hoy soy la mamá más feliz y la abuela más feliz, porque estoy estrenando pues una chiquitica por ahí alrededor. Pero yo pienso que inclusive me gusta mucho hablar contigo porque así tú ejercieras la rebeldía, entre comillas, que uno puede decir a lo que está establecido, porque tú todavía estabas en una época donde de alguna manera una generación que se casaba, tenía hijos, también trabajaba, ¿cierto? Pero era un patrón muy claro que estaba establecido, entonces ejerces una rebeldía a través del aprendizaje de esa mamá. Pero uno percibe en ti como una paz interior deliciosa. Ay, qué bueno. Sí, y te lo dije la otra vez que te vi en una conferencia, que uno te oye hablar y tú transmites una paz especial, una sabiduría especial, o sea, que uno dice, esta mujer ha logrado lo que quiere. Ay, pues muchas gracias, Liliana. ¿Sí o no? Yo creo que sí, y eso es un aprendizaje doloroso, que requiere de mucho tiempo,
pero también es sentir que has logrado llegar como a un punto donde querías y donde has trabajado mucho para eso. Se te ha muerto mucha gente que has querido mucho, te vas dando cuenta que la vida, como me decía mi mamá ya muy mayor y muy enferma, nada vale tanto la pena, entonces tampoco se me va la vida en las cosas, es como una suerte de distanciamiento amoroso y también de desprendimiento, porque cuando uno tiene 30 años, por ejemplo, la ansiedad es osado. Y tienes que llegar y tienes que lograr y uno se desgasta y tiene unos niveles de estrés que yo creo que en este momento ya no tengo. De todas maneras, tú tienes también una misión maravillosa y es que estás entregándole todo ese conocimiento a los jóvenes a través de la cátedra universitaria, que les ayudas, los acompañas y que les ayudas a que si quieren ser realizadores y directores de televisión, pues hagan lo que tú has aprendido, ¿no? Para mí es muy importante y he sido y soy muy feliz dando clases en la universidad pública, en la Universidad de Antioquia. Mis estudiantes son estudiantes hombres y mujeres muy jóvenes, con los cuales tenemos que hacer unos ejercicios de hacer unas piezas cinematográficas cortas, donde ellos se tienen que enfrentar a mirar esa realidad, desde la idea inicial hasta hacer una pieza final. Y sobre todo, que me parece muy importante ese contacto con ellos, porque es qué están pensando, qué les interesa, hacia dónde quieren ir, cuáles son sus angustias, sus frustraciones. Me tocó toda la pandemia, por ejemplo. Claro, me tocó, fue dramático porque pues tuvimos una tragedia con los muchachos, desertaron, se les murieron los padres, los abuelitos, una situación económica terrible, pero al mismo tiempo, en medio de esa precariedad y de esa dificultad, unas historias, una capacidad de trabajo, de reinventar con lo que tienen. Para mí ha sido muy hermoso, además de que heredé un amor infinito por esa universidad, por mi mamá. Yo diría que eso es hacer patria desde el ejercicio de una profesión liberal. Eso es hacer patria. Bueno, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Ay, bueno, Martica, Liliana, pero... Marta Incapié. Pero ahí estamos para... Muchas gracias a ti, fue veces. Maravilloso tenerte con nosotros. Un placer, un orgullo Liliana. tenerte acá. En mi corazón estarás más aún todavía. Muchas, muchas, muchas gracias por tu voz. A ti, Liliana, por invitarme y porque te tengo un afecto y una admiración de Tan mucho linda. tiempo también. Gracias. Si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistada, le van a dar like, lo van a compartir con sus amigos y como siempre les recomiendo, por favor, unirse a nuestro canal de YouTube de bocaenboca.co. Se suscriben y pueden ver todas nuestras entrevistas. Martica, de nuevo, mil gracias. Un besito y a Un beso, ustedes Lili. muchas gracias.